Bienvenido a Reflexiones, un programa diseñado para pensar. El día de hoy vamos a leer una escritura que está en el Salmo 23, verso 1, muy conocida, por cierto, por todos nosotros. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay frases que adquieren un significado mayor dependiendo de quién es quien las dice. ¿A qué me refiero? No es lo mismo que un padre que pertenece a la clase obrera le diga a sus hijos que mientras viva él se encargará de que no les falte nada, a que un padre obscenamente rico les haga la misma promesa a sus hijos. Y este pasaje nos habla de lo mismo. No es igual que un budista diga que Buda es su pastor y nada le faltará, a que un cristiano diga que el Señor es su pastor y nada le faltará. ¿Por qué? Porque sabemos que solo hay un Dios verdadero y cuando ese Dios verdadero te dice que nada te ha de faltar, puedes estar seguro de que así será. Pero es aquí donde a muchos de nosotros nos surge la pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo es que nada nos ha de faltar? Porque los que vivimos en este mundo vivimos bajo muchas carencias. Y no solo hablamos de las carencias propias de este mundo como la falta de verdadera justicia o la falta de seguridad en todo el mundo, donde nos hemos dado cuenta que estamos en las manos del crimen organizado y para muestra lo que pasa en nuestro país, sino que más bien nos referimos a esas carencias que la gran mayoría de nosotros experimentamos, pasamos, sin importar el país o la posición social y económica que tengamos. Hablamos de esas carencias que tanto el rico y el pobre sufren por igual. Y obviamente no hablamos de aquellas cosas que el dinero puede comprar. Hablamos de esas carencias que el docto, el letrado, el estudiado y el ignorante también sufren. Y que de la misma manera no hablamos de aquellas cosas que se pueden aprender, que se pueden estudiar. Hablamos de esas carencias que solo la presencia de Dios puede sustentar. Piénsalo. Los discípulos fueron personas que lo dejaron todo con tal de seguir al Señor. Ninguno de ellos era rey, dueño de reinos y países enteros. Quizás uno o dos tenían un poco más que los demás, pero todos lo dejaron todo. Familia, padres, hermanos, esposa, hijos, casa, trabajo, tierras. Dejaron todo lo que tenían, mucho o poco, con tal de seguir al Señor. ¿A cambio de qué? ¿Acaso de manera literal se les dieron 100 veces más de lo que dejaron? Es decir, ¿los que dejaron esposa e hijos recibieron 100 esposas y 100 hijos más? ¿O los que dejaron padres, mamá, papá, recibieron 100 padres más? Imposible, padres solo 2, mamá y papá. ¿O los que dejaron casa, recibieron 100 casas iguales a la que dejaron? No. Entonces, ¿por qué el Señor les dice en Mateo 29:19? Y todo aquel que deja casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o campos por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Por supuesto que no se refería a que de manera literal recibirían 100 veces más. Sobre todo si recordamos que los ejemplos que el Señor puso acerca de la vida cristiana, habló de un pastor con 100 ovejas. Lucas 15:4. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? De manera que los 100 junto con el pastor forman una comunidad en donde los miembros lo tienen todo en común, como lo hicieron en los inicios de la iglesia. Hechos 4, verso 32 nos dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que, de alguna manera, sí tenían 100 veces más, pero no de manera literal. Por lo tanto, no podemos decir que los discípulos dejaron su pobreza para hacerse literalmente 100 veces menos pobres. No. Entonces, ¿qué los llevó a dejarlo todo? Lo primero que los llevó a dejarlo todo fue Jesús.
Todos lo dejaron todo después de haber sido llamados por Jesús a seguirlo. Ese encuentro con el Salvador, el escuchar sus enseñanzas, el mirar sus sorprendentes milagros, el estar expuesto a la presencia del Espíritu los llevó a dejarlo todo, donde incluso en algún punto de su ministerio les preguntó si ellos también deseaban dejarlo, abandonarlo, a lo que Pedro contestó, Juan capítulo 6, verso 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cosas que el dinero no puede comprar. Donde es más, el dinero poco ayuda a tener. Tenemos el pasaje en el que el Señor llamó a un joven que era muy rico y el Señor, después de hablar con él, le pidió que le siguiera. Y la Biblia nos dice que se alejó triste de él porque era demasiado rico y sus riquezas le estorbaron para atender al llamado del Señor. Marcos 10:21 dice, Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así, Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado, porque era muy rico. Lo segundo que miramos a través de las Escrituras es que lo dejaron todo por tener, por recibir la vida eterna que Jesús les prometió. Y todo aquel que deja casa a su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o campos por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Heredará la vida eterna. Una vida eterna que le sería heredada, dada por el mismo Hijo de Dios una vez que hubiera muerto para poder heredar. Y resucitado para dejar constancia de que efectivamente era el Dios hombre, el Dios hecho carne. Algo que tampoco el dinero puede comprar. Donde es más, el mismo Señor nos dice que de qué nos serviría ganar, de qué nos serviría tener todo el mundo si nuestra alma se pierde en el infierno de fuego. Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pero quizás lo que más nos impresiona es cuando les advierte a los que le siguen que pasarán, que tendrán, que experimentarán aflicciones, problemas, dificultades, y no solo eso, sino que sufrirán persecuciones y pérdidas por causa de su nombre y el Evangelio. Y aún así, y bajo semejante advertencia, ninguno de ellos se apartó. Mateo 10, verso 21 dice, el hermano entregará a muerte a su hermano, los padres traicionarán a sus hijos y los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. El mundo entero los va a odiar a ustedes por causa mía, pero el que persevere hasta el fin será salvo. El mundo entero los va a odiar a ustedes por causa mía, por ser seguidores de Jesús, por haber tenido un encuentro personal con Él, por haberlo dejado todo para seguirlo a Él, porque le amamos a Él y deseamos lo que Él tiene para nosotros, que es la vida eterna. Y eso será causa de que nos odien por causa suya. Ahora, este pasaje nos dice, ¿por qué estos a quienes se les advierte no se apartaron? ¿Por qué? Porque la perseverancia, el estar, el confiar en el Señor hasta el final y sin importar por lo que tengamos que pasar, es la señal de los que son salvos. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos, Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios?, pregunta el apóstol. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué permitiremos que nos separe de Él? ¿La muerte? ¿Una enfermedad terminal? ¿La vida?
llena de sus aflicciones y carencias, las potencias de los cielos, las potencias de los infiernos, lo que vivimos en el presente, lo que hemos de vivir en el futuro, aquello que no podemos alcanzar o aquello de donde fuimos tomados, sacados, o aquello que fue creado, dinero, joyas, posesiones, casas. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Y creo que esta es una pregunta que haríamos muy bien en contestarnos el día de hoy. Sobre todo porque eso nos ayudará a enfrentar los retos, a enfrentar los problemas, a enfrentar las dificultades del año que vamos a empezar de una manera diferente, con una perspectiva distinta, mirando lo que pasamos desde una perspectiva eterna y divina, sabiendo que lo que nos espera en la presencia de nuestro Dios es muchísimo mejor de lo que podemos ganar o tener aquí en la tierra, que no existe nada que este mundo y que el príncipe de este mundo nos pueda ofrecer, que se pueda comparar con aquello que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Pero eso es algo de lo que cada uno necesita estar bien convencido. Y mientras lo meditas, quiero terminar deseándote que este año nuevo que estamos por comenzar, en verdad sea un año lleno de las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Dios. Que todo lo que tengas que enfrentar sea bajo el cuidado, sea bajo la dirección y fortaleza de nuestro Dios. Y que la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo te sustente. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, porque el día de hoy nos permites llevar a cabo, realizar esta breve reflexión. Señor, enfrentamos un año más, un año que se termina, pero un año que comienza. Nos encantan los nuevos inicios. Dios, permite que podamos comenzar este nuevo año con una nueva visión y perspectiva de tu voluntad sobre nuestras vidas. Que tus propósitos se cumplan a través de nosotros y que podamos, Señor, cumplir el papel, la labor, el llamado, servicio o ministerio para el cual fuimos llamados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia
pastor. Nada me falta.